Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, otro domingo con la Biblia hebrea. Esta vez, por decisión de ustedes, por absoluta mayoría, ustedes quisieron de que hable sobre el libro Daniel. Pero quiero contarles, antes de empezar a pasear, unas curiosidades. Primero que les cuento de que esto que ven aquí atrás mío es el lugar donde nació y del cual salió al exilio Daniel. Estoy en la parte vieja de Jerusalén, en la antigua, la llamada ciudad de David. Esto ya es increíble. Lo segundo que quiero decirles es de que David, si bien está incluido en la Biblia hebrea, no está incluido en el libro de los profetas. La Biblia hebrea se llama Tanaj, que son abreviaturas de Torá, que significa el Pentateuco, los 5 primeros libros, Neviim, que son los profetas, y Ktuvim, que son los escritos. Y si bien Daniel aparece en la Biblia hebrea, está en los Ktuvim, están en los escritos. ¿Por qué es esto? Porque el judaísmo no considera a Daniel un profeta. Y es una historia muy rara. El Talmud explica específicamente de que Daniel no fue un profeta por un lado, pero por el otro, cuando nombra a los 55 profetas que tiene el judaísmo, 48 hombres y 7 mujeres, él no dice de que Daniel no estaba, y hay hasta sabios que interpretan de que sí está incluido entre esos 48 profetas hombres. Esto se debe a de que en una visión que tuvo el profeta, o Daniel, llámenlo como ustedes quieran, hubo un incidente con otros 3 profetas, que él tuvo una visión que los otros 3 profetas no tuvieron, y ahí empieza todo el lío y toda la incertidumbre, quizás por miedo del judaísmo, por todo lo que incluye el libro Daniel y lo que representa para nosotros. Pero yo no quiero hablar si el profeta Daniel fue o no profeta. Ustedes me pidieron hablar sobre el libro y tengo tanto para contar que es posible de que un solo capítulo de video no me alcance. Pero bueno, empecemos y vamos a ver qué es lo que pasa. Amigos, si les gusta el material, denle un me gusta al video, compartan, comenten, suscríbanse al canal, y miles de gracias, miles de bendiciones a la gente que sigue haciendo donaciones de dinero para el proyecto. El dinero no es para mí, el dinero es para millones de personas que disfrutan de todo lo que yo hago. Y yo aquí, enviado de ustedes, otra vez ustedes me enviaron aquí. Espero que no me pique ninguna víbora como la otra vez que me enviaron al Monte Tabor. Empecemos, amigos. Amigos, a algunos podrá parecerle decepcionante que este video no pretende ser una interpretación del panorama profético en el mundo. Eso sí, curiosa y paradójicamente, al final del mismo sí voy a decirle a la gente qué es lo que va a pasar en el futuro, basándome siempre, por supuesto, en el libro Daniel, uno de los más extravagantes y raros que tenemos en la Biblia, debido a que es el único texto de perfil apocalíptico que fue aceptado en el canón oficializado por los fariseos durante el siglo I a.C. ¿Por qué es raro? Porque los fariseos siempre fueron enemigos de la ideología apocalíptica, cuyos principales exponentes fueron los cumbranitas, que por cierto detestaban a los fariseos. Pero con el libro de Daniel se hizo una excepción, y la tradición rabínica dice que allí está contenida la clave para saber cuándo vendrá el Mesías. Y aquí entrarían los hermanos cristianos, que supongo interpretan lo mismo, basándose también en el libro Daniel. Amigos, mientras paseamos por el mismísimo lugar que se crió Daniel, voy a comenzar explicando 2 ideas básicas respecto a su libro que nos van a aclarar por qué para los judíos no es un libro profético. Amigos, no voy a nombrar los lugares que estamos viendo, solo los voy a escribir, así no pierdo tiempo y no corto el relato que estoy haciendo. Y supongo que ya hay quien encuentre contradictorio lo que acabo de decir anteriormente. Por un lado, no es un libro profético, pero por el otro nos habla de lo que sucederá en el futuro y nos dice cuándo vendrá el Mesías. Así es, amigos, sí. Y es que aquí empieza todo el periplo, todo el problema. La gente suele confundirse con lo que significa profecía. Así que comencemos a poner las cosas en su lugar. Aclaremos qué son las profecías y qué son los oráculos. Daniel no es un libro profético, es un libro de oráculos. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Basta comparar Daniel con los libros verdaderamente proféticos, tales como Ishayahu, Irmiyahu, Ezequiel y los 12 profetas menores, para corroborarlo.
Amigos, recuerden que quien les está hablando es un judío y que no soy un enemigo. Solo tengo otro punto de vista y no estoy intentando juzgar, ofender o convencer o hacer proselitismo. Solo estoy mostrando nuestra visión y por supuesto ustedes podrán expresar la suya en los comentarios. Es más, será bendecida. ¿En dónde radica entonces la principal diferencia? En que los libros proféticos están enfocados principalmente a la crítica de su sociedad. Ser profeta no es predecir el futuro. Eso lo puede hacer hasta un astrólogo. Suponer que la profecía es el anuncio de las cosas antes de que sucedan es reducirla al mero rol de un simple horóscopo. La profecía es algo más complejo que eso y por lo tanto el rol del profeta es más relevante que solo anunciar cosas antes de que sucedan. La profecía es ante todo un análisis de lo que sucede alrededor del profeta y de sus contemporáneos. Análisis que le permite, antes que nada, establecer juicios morales y éticos en los que señala cuáles son los errores que están desgastando el tejido de su sociedad. Es en función de ello, siempre inequivocadamente, que el profeta anuncia lo que puede suceder si las cosas no cambian. Este es el único punto donde el oficio del profeta y el del predictor del futuro se entrelazan. Pero ojo, el profeta no habla de un futuro inevitable, de algo equivalente a un destino que forzosamente se tiene que cumplir. El profeta habla de cosas futuras que en alguna instancia pueden ser conjuradas por medio del arrepentimiento. Un ejemplo muy claro de esto está en el libro de Yoná o Jonás, donde se anuncia la destrucción de Nínive. Hice ahí 2 videos sobre el mismo Jonás, una destrucción que al final de cuentas no sucede. El libro de Daniel no entra en esa categoría, amigos. Carece de ese nivel de análisis que sí encontramos en Isaías, en Jeremías o en Ezequiel. Por lo tanto, el judaísmo nunca lo consideró profecía. Es cierto, está lleno de predicciones para el futuro, pero sin el otro componente se queda en el nivel del libro de oráculos y de predicciones, no en el del libro profético. Hay otro aspecto técnico que el judaísmo no permite que consideramos el libro de Daniel como un texto profético, y es que un profeta no solo debe conocer el futuro, sino que también el presente. Y es un hecho que el libro de Daniel tiene un montón de errores, severos por cierto. Y creo conveniente pasar a hablar de las imprecisiones en el libro de Daniel. Yo no confío en los anuncios sobre el futuro que pueda darme alguien que se equivoque tanto en la descripción del presente. Y eso, sorprendentemente, le pasa a Daniel. El libro está lleno de inexactitudes a la hora de describir su supuesto presente. Si nos atendemos a la tradición según la cual fue escrito por un autor del siglo VI a.C., que estaba cautivo en Babilonia, como lo estaba Daniel. Y voy a nombrar solo 3 de los errores que yo considero los más relevantes. Primero, Daniel menciona a Belsasar como rey en Babilonia. Es incorrecto, Belsasar nunca fue un rey en ningún lado. Segundo, de lo anterior se derivan los siguientes 2 errores. Daniel dice que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Lo primero es que se da a entender que esa noche en la que Daniel interpretó una visión para Belsasar, la invasión persa dirigida por Darío, se cobró en el propio rey a una víctima. Es imposible. Los persas derrotaron a los babilonios en la batalla de Opis y la toma de Babilonia fue pacífica. El imperio caldeo se había desmoronado y se rindió sin oposición ante, ¿saben ante quién? Ante Ciro. Ese es el segundo error. Quien conquistó Babilonia no fue Darío el Medo, sino Ciro el persa. Daniel, en cambio, lo confirma. En el capítulo 6 se menciona la longevidad de Daniel diciendo que prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, con lo que da por sentado que primero fue el rey Darío y luego lo fue Ciro. La realidad, amigos, es que fue al revés. Primero gobernó Ciro, luego Cambises II, desconocido para Daniel, y luego Darío. Al final de cuentas, no es un error tan difícil de comprender. El autor de Daniel confunde a Ciro con Darío y viceversa. Y por tercero, la genealogía de Darío es también otro problema grave. En Daniel 9 se menciona a Darío como hijo de Asuero, de la nación de los Medos.
Efectivamente, hubo un rey Darío que fue hijo de un rey Asuero, creo que se llama Artajerjes en español, pero fue Darío II, que reinó entre los años 424 y 404 a.C., y a Daniel se nos presenta como un contemporáneo de la toma de Babilonia por los persas, es decir, alrededor del año 539 a.C. Otra vez tenemos un error. El autor ha confundido a Darío I con Darío II. Dos reyes separados por más de un siglo de distancia, que en realidad ha confundido a Ciro con Darío I, y luego esta confusión la ha confundido con Darío II. Un lío bárbaro. Pero ¿por qué sucede todo esto? Por algo muy sencillo de explicar. El libro Daniel, amigos, tal y como lo conocemos, no fue escrito por un autor del siglo VI a.C., sino por uno del siglo II a.C. Daniel es un producto clásico de la literatura apocalíptica, un tipo de textos que rara vez se escribían en los que podemos definir como una sola sentada. Hay evidencia suficiente para demostrar que la versión final de Daniel, la que tenemos ahora en los libros de hoy, fue resultado de una continua reelaboración de textos diversos. Por ejemplo, el capítulo 4 de Daniel habla sobre la locura de Nabucodonosor. Hoy día sabemos que es la versión adaptada de un texto anterior recuperado entre los rollos del Mar Muerto, donde en un relato idéntico, aunque más rudimentario, el protagonista no era Nabucodonosor, sino su hijo Nabónido. Del mismo modo, es evidente que el capítulo 9 de Daniel, el oráculo de las 70 semanas, es una reelaboración del llamado Apocalipsis de las semanas que encontramos en los capítulos 91 hasta el 105 del libro Hanoch. Enoch para ustedes. Lo más probable, amigos, es que diversas tradiciones sobre Daniel se empezaron a coleccionar desde el siglo VI a.C., pero fueron reelaboradas continuamente durante un proceso de 4 siglos. En el siglo II a.C., concretamente durante los años de la Guerra Macabea, me estoy refiriendo a los años 167 al 158 a.C., se llegó a la versión definitiva del libro. Aunque hay evidencias para sospechar que todavía se hicieron añadidos posteriores. Sin embargo, amigos, hay 3 pasajes que salen de esa lógica. No porque evidencien un conocimiento de eventos posteriores, sino porque parecieran más bien ser un ajuste a un evento posterior en concreto. Me estoy refiriendo al sueño de Nabucodonosor, la visión de las 4 bestias y el oráculo de las 70 semanas. El evento posterior en concreto es el levantamiento armado contra Roma entre los años 66 y 73 de la época moderna. En el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, se nos habla de 4 imperios que precederían a la llegada del reino mesiánico. Y es muy claro que están íntimamente relacionados con las 4 bestias del capítulo 7. Esta visión nos da las pistas para identificar cuáles son las bestias. La primera es un león con alas de águila, una imagen muy común en la iconografía babilónica. Tomando en cuenta que en Daniel se le dice a Nabucodonosor que él es el primero de los 4 reyes, entonces es claro que Babilonia es la primera de las 4 bestias. La segunda bestia es un oso que se levanta más de un lado que del otro y que va devorando 3 costillas. Amigos, se trata del imperio medo-persa. Un lado levantado más que otro refleja el dominio de los medos sobre los persas. Y las 3 costillas devoradas son los reinos de Egipto, Lidia y Babilonia. Aquellos reinos que intentaron formar una coalición para detener el embate persa. Proyecto que fracasó rotundamente. Los 3 reinos, amigos, fueron conquistados. La tercera bestia es un leopardo con 4 alas y se refiere al imperio de Alejandro Magno. Veloz como leopardo, conquistó Grecia, el imperio medio persa y parte de la India apenas en poco más de una década. Y la cuarta bestia es Roma. Es una bestia feroz, peor que las anteriores, que ha sido gobernada por 10 cuernos, o sea 10 reyes, de los cuales 3 fueron quebrados para que surgiera uno más, el 11º, a quien le fue dada la potestad para hacer guerra contra los hijos del Altísimo y vencerlos.
El Imperio Romano comenzó en los tiempos en que César Augusto cogobernaba con Marco Antonio y con Lépido. Son los primeros 3 cuernos. Luego vinieron Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Hasta ahí van 7 cuernos. A partir del suicidio de Nerón, Roma entró en una fase de inestabilidad en la que apenas durante un año 3 emperadores cayeron uno detrás de otro. 3 cuernos quebrados para que surgiera el 11º. Galba, Otón y Vitelio. Después de ello, Vespasiano se consolidó en el poder y vino a ser uno de los más importantes emperadores romanos. Justo en ese momento de la crisis, me estoy refiriendo al año 69, Vespasiano estaba combatiendo y derrotando a los rebeldes judíos. Entonces, Vespasiano es el último cuerno, lo que nos sugiere que este capítulo 7, además del 2, fue agregado hacia el año 73, cuando estaba por concluir la guerra contra Roma. Lo confirma el oráculo de las 70 semanas, que plantea que a la historia del mundo solo le quedan 70 semanas, que es un periodo simbólico de 490 años. La última de las cuales es una perfecta descripción de lo que sucedió en la primera guerra judeo-romana. En resumen, amigos, el libro de Daniel se habría escrito de este modo. Hacia el siglo VI a.C. se compilan las primeras tradiciones sobre Daniel, que se van reelaborando durante unos 4 siglos. En el siglo II a.C., en el marco de la guerra macabea, se logra la versión casi definitiva. El autor no dispuso de información exacta sobre acontecimientos o personajes ocurridos casi 400 años atrás, y por ello cometió los errores que señalé anteriormente. Un poco más tarde, 2 siglos después, otro autor intentó actualizar los oráculos sobre la guerra macabea y por ello elaboró lo que hoy son los capítulos 2, el capítulo 7 y el capítulo 9, por lo menos en el oráculo de las 70 semanas. Pareciera de entrada que lo que tenemos en realidad es un desastre de libro, mendado y remendado durante siglos, con parches por aquí y por allá y con errores históricos que lo hacen impreciso. No era extraño hacia el siglo I de la era moderna. En realidad, mucha de la literatura apocalíptica estaba exactamente en la misma situación y por ello los fariseos nunca le tuvieron mucho aprecio a este tipo de textos. Sin embargo, amigos, a Daniel lo permitieron entrar en la lista de textos sagrados, aunque no como libro profético. ¿Y por qué, nos preguntamos? Porque en medio de todas esas visiones e imprecisiones históricas, el libro contiene algo especial que nos ofrece una clave para la interpretación de la historia. Y, con ello, nos da la pauta para calcular lo que va a suceder en el futuro. Pero eso, amigos, lo dejaré para otro video que comenzaré a hacer dentro de 5 minutos. Eso sí, la publicación del próximo video va a depender de la repercusión que tenga este que acabo de hacer. Por serles sinceros, temas como este suele causar a la gente no valorar el material y como no están de acuerdo con lo que explico, le dan un pulgar abajo y así boicotean su difusión, popularidad y mis intenciones. Si a ustedes les parece interesante la explicación, estén o no de acuerdo, denle un me gusta. Y así yo sabré si ustedes quieren que publique la continuación. Así de simple. Shalom, amigos.